condición de asilo. Entonces tienen un estatus completamente vulnerable en el Ecuador. Que si comparamos con otras poblaciones, por ejemplo los estadounidenses jubilados, tienen un estatus regularizado al mes en Ecuador. Entonces, cuando hablamos de refugio, de asilo y de cómo definimos la persona migrante, hay que pensar en cómo se está definiendo y legislando dependiendo de su nacionalidad y país de procedencia, entre otros, o etnicidad, raza. De la mano de eso hablamos también de víctimas de trata y tráfico, nuevamente en términos de la definición, y nuevamente con un estudio que estamos haciendo con Flaxo. Y entonces ustedes van a ver que en la cadena migratoria una persona migrante puede convertirse en el mismo trayecto migratorio, en víctima de trata y después en parte, en una víctima forzada, parte de la red de trata. Y entonces tienen tres roles en uno. Entonces, si ustedes definen, si es que se define en la legislación el rol de trata y tráfico de una manera como se la ha definido ya, todas estas roles en la cadena de migración de estas personas quedan fuera. Entonces, básicamente estas personas no pueden, siguen siendo víctimas y no pueden ser abordadas por la ley de migración. Seguimos, señores. Buenas noches, compañeros, buen provecho para los que están comiendo. Mi nombre es Karina Domínguez, soy una estudiante de la escuela Henry George, estudio economía política, estoy interesada en lo que es como la prevención para la migración y la ayuda con información a las personas que están en el Ecuador. Nosotros en el grupo encontramos un artículo en las obligaciones de las personas extranjeras y nosotros pensamos que también a los extranjeros tendríamos que ponerles obligaciones como son los impuestos, la criminalización ante delitos y también los taxes. Sería muy importante tomarlo en cuenta en este punto. Otro punto están sobre las multas de nosotros cuando retornamos para el Ecuador. Creemos que es muy alto, de 2 a 10 salarios básicos, porque el salario básico está como en 340 me parece, en 10 salarios básicos serían como 3.500, pero una persona que regresa no cuenta con 3.500 para pagar si se comete una multa. Me parece un poco alta la multa y debería analizarse como para reconsiderarse y bajarla a algo más humano. También hablamos sobre la educación para prevenir la migración. Creo que se debería cambiar el pensum de estudio para que las personas tengan otra visión sobre cómo salir adelante, darle más armas a nuestros niños para que puedan estudiar y puedan prepararse de una diferente manera, no siempre enfocándoles como personas que tienen que estudiar para ser empleados de una empresa, sino que tengan otra visión, darles estudios sobre economía, sobre estadística, desde muy temprana edad, para que ellos puedan tener otra visión de cómo prepararse como seres humanos profesionales. También hablamos sobre el trabajo, personas que estudian en Ecuador y muchas veces se ven sin trabajo, tratar de enseñarles que cuando vienen aquí a este país muchas veces no van a poder trabajar en lo que estudiaron, también prepararles cómo venir acá a este país y enseñarles cómo coger clases en la universidad y revalidar las materias. Las multas es el artículo 19, es para nosotros, para los que retornamos. Muchas gracias.
Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mario Cornejo, soy productor de televisión, soy productor independiente y produzco para Ecuador TV Internacional y más que todo soy un migrante también. Estoy casi 20 años aquí en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ser el productor y director de la campaña Dile No a la Migración Riesgosa, que duró un lapso de casi 6 meses en su ejecución. Conozco esa temática bastante de cerca. Y una de nuestras inquietudes es cómo se van a manejar los presupuestos para la prevención. O sea, a veces es más barato, y yo pienso desde el punto de vista humano también, hacer prevención antes que repatriar cadáveres al Ecuador. O sea, hay un presupuesto para repatriaciones que ya está establecido, pero no hay un presupuesto para prevención migratoria. Entonces, sería importante que tengamos claros cuáles son los presupuestos para esto, porque puede haber la voluntad, pero si no hay presupuesto no se hace nada, y esa es la verdad de la milanesa. Entonces quisiéramos que eso se incluya. No tuvimos tiempo de ver exactamente en qué artículo está, pero Melania, yo estoy seguro que tú estás en eso también. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al grupo número 1 que decidieron pues dividir su presentación en con tres ponentes. Por favor, llamamos al compañero del grupo número 2, compañero en este caso, ¿te presentas? Hola, buenas noches. Es Andrea Maldonado. De las conversaciones que nosotros tuvimos son enfocadas en el título 4, precisamente, que trata del ingreso y salida de personas y control de permanencia en el Ecuador. Teníamos observaciones en lo que se refiere al artículo 24, que va intrínsecamente relacionado con unas contradicciones que encontramos en el 25 y el 23. El artículo 24 habla precisamente de lo que se refiere al registro de la doble nacionalidad de los ecuatorianos. Nosotros estamos un poco preocupados en este tema porque se lo ha tratado como una imposición. Sabemos que la nacionalidad no se impone, es un principio del derecho internacional privado. Entonces nuestra preocupación es precisamente en que se nos resta la facultad de nosotros escoger a qué nacionalidad queremos acogernos en el momento de ingresar al país. ¿Por qué? Porque es importante cambiar esto, porque están casos puntuales. Por ejemplo, nuestro compañero habló de la señora jueza, ingresó al país, le decían que debía presentar su pasaporte ecuatoriano. Imposible, porque es jueza de la corte de aquí de Nueva York. El mismo caso, por ejemplo, para las personas que tienen que ingresar al Army. Es verdad que tienen en su pasaporte estadounidense, sale ecuatoriano, pero cuando tú ingresas al Ecuador, automáticamente, según este artículo, tienen que registrarte a ti como ecuatoriano. Entonces el problema es que estas personas tampoco pueden sacar pasaporte ecuatoriano. Entonces ahí va a haber un problema inclusive para el Ecuador en el momento de ejecutar una ley o en el momento de que esta persona infrinja la ley. Entonces vale la pena que tomen en cuenta eso. También habla en el artículo 23, dice: las personas con nacionalidad ecuatoriana tienen libertad de ingreso. Creemos que se debería rectificar eso, porque no es una libertad de ingreso, sino es un derecho. Y los derechos no son negociables y los derechos no pueden ser condicionales. Y esa es la negativa que nos dan a nosotros para ingresar al Ecuador en el artículo 24, cuando habla de que nosotros estrictamente debemos ser registrados como ecuatorianos al momento del ingreso al Ecuador. Eso no puede suceder, especialmente si nos ponemos a pensar un poco más allá lo que cuesta para todos los migrantes, para todos quienes hemos alcanzado en algún momento la doble nacionalidad. Por ejemplo, la nacionalidad estadounidense, ¿cuánto nos ha costado a todos obtener una doble nacionalidad? Entonces eso sí, inclusive suena bastante discriminatorio. Porque están discriminando a nosotros lo que hemos logrado como inmigrantes. Entonces, al imponernos que nosotros tenemos que entrar con el registro o registrarnos como ecuatorianos, están no solo atentando al derecho internacional, sino también al derecho de nosotros como ecuatorianos. El ejercicio de la doble nacionalidad, repitiendo eso, va en contra de las normas internacionales, porque eso es precisamente en eso consiste la doble nacionalidad y los convenios internacionales firmados por el Ecuador, que reconocen la doble nacionalidad y la facultad de los ecuatorianos y ecuatorianas a acogerse a la doble nacionalidad o a la nacionalidad que ellos quieran. Asimismo, en el tema de la afiliación, continuando en el artículo 23, en el segundo inciso, en donde dice: igual tratamiento se dará a los hijos e hijas menores de edad, de padre o madre ecuatorianos. Punto. En este caso, la afiliación será verificada por la autoridad de control migratorio. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad de control migratorio?
fijarse en el apellido de las personas en el momento de ingresar. ¿Qué pasa si es que ingresa una niña con el apellido materno, pero sigue siendo hija reconocida por el padre? Hay muchos casos en los que, por ejemplo, las familias han decidido adoptar, que en Estados Unidos es posible que los hijos lleven el apellido de la madre, y en mi caso, por ejemplo, si mi hija entra con pasaporte ecuatoriano, va a tener el apellido Maldonado, porque yo soy Andrea Maldonado, pero mi esposo es de apellido Serrano. Si él viaja con ella, van a decir que ella no es hija de él y va a haber un conflicto, y ella no tiene la doble nacionalidad. Entonces ahí la imposición de la doble nacionalidad vuelve nuevamente a ser un problema para nosotros. No debe ser impositivo, debe ser facultado para nosotros. Si nosotros deseamos que nuestros hijos tengan la doble nacionalidad, deben a nosotros respetar ese derecho. Tendremos las razones que tengamos, porque es verdad que la Constitución dice y reconoce, dice que todos los hijos de padres o madres ecuatorianos son ecuatorianos automáticamente. El problema es precisamente esa concepción que viola el principio del derecho internacional y de que nosotros querramos o no que nuestros hijos sustenten esa nacionalidad. Es la aplicación de la ley, exactamente, la redacción de la ley. Ahí hay un problema en la redacción, y adicionalmente que también hace que sea facultativo de que la persona nos acepte el ingreso o no. Continuando con esto, en el artículo 23, como decíamos, hace falta establecer que si es que es una libertad o un derecho el ingreso al Ecuador. El artículo 25, por ejemplo, lo que se refiere al registro posterior de la nacionalidad ecuatoriana, dice: las personas que hayan ingresado al Ecuador con doble nacionalidad, sin portar un documento de viaje ecuatoriano, amparados por el artículo anterior, por eso nombrábamos nuevamente el artículo 23 de 24, tendrán derecho a solicitar el registro de su nacionalidad. Es decir, aquí se vuelve facultativo porque es un derecho. Si nosotros queremos, vamos y hacemos el registro, pero aquí ya nos hacen el favor de darnos registrando el momento de entrar al Ecuador. Hay una contradicción en estos tres artículos. Pero debería ser exactamente facultativo. Lo que nosotros no queremos es la imposición. En este sentido, me acuerdo que conversamos sobre el tema y se mencionaba de que el tema de la nacionalidad en el momento del ingreso, por ejemplo, los que hemos optado por la doble nacionalidad, en nuestro pasaporte dice nacionalidad ecuatoriano, en el pasaporte estadounidense. En ese sentido, lo que yo también le hice en la consulta a Melania decía: sí, entras como ecuatoriano porque en el pasaporte estadounidense dice que eres ecuatoriano. Entonces ellos automáticamente te registran como ecuatoriano para que puedas favorecerte de las estadías, porque cuando tú eres extranjero tienes un tiempo para poder permanecer en el Ecuador, pero cuando eres ecuatoriano tienes mayor beneficio, mejor dicho, puedes quedarte el tiempo que quieras, y el registro formal tú optas si quieres o no registrarte. Si no quieres, sales de la misma manera que entraste. Melania, ahí tú me ayudarás también a ver cuál fue el espíritu del debate ahí entre los jurídicos. No, pero el pasaporte estadounidense dice nacionalidad ecuatoriana. Si no has nacido aquí. Pero ahí es cuando comienza el problema. Yo decía que en efecto, dentro del derecho internacional privado existe la posibilidad incluso de renuncia de la nacionalidad y debe reconocerse esa posibilidad. Sin embargo, el espíritu de la norma en efecto fue garantizar, porque teníamos muchísimos problemas antes del 2009, teníamos muchísimos problemas a raíz de la ola migratoria que se dio en la crisis de los 90, de finales de los 90, del 2000. Lo que tuvimos fue muchas personas que fundamentalmente tenían doble nacionalidad, tenían la española y tenían la ecuatoriana, pero cuando ellos ingresaban al territorio ecuatoriano tenían un tratamiento como extranjeros. Eso significaba que no podían permanecer más de cierto tiempo en el Ecuador, significaba que no podían, tampoco los hijos de las personas ecuatorianas que nacieron en el exterior, tampoco recibían un tratamiento como nacionales del Ecuador. Entonces, el espíritu de la norma de alguna manera va de la mano del decreto 132 que firmó el presidente Rafael Correa
precisamente para evitar que las personas ecuatorianas con doble nacionalidad y los hijos de los ecuatorianos puedan tener un tratamiento como extranjeros. Ese es el espíritu de la norma. Es decir, por principio resulta que la ley trata de proteger por sobre todo a los ecuatorianos y a los hijos de los ecuatorianos para que reciban un tratamiento como nacionales. Sin embargo, evidentemente que eso no significaría que pierdan o que esté en riesgo la nacionalidad adquirida en otro país, sobre todo porque nuestra Constitución reconoce la doble nacionalidad. Sí, pero el temor, nuestro enfoque no va en el miedo de que se pierda la doble nacionalidad, porque eso no va a pasar. Lo que a nosotros nos preocupa es precisamente la imposición de que tú al ingresar con pasaporte, digamos pasaporte estadounidense, y como decíamos nosotros, vamos a suponer que yo en mi doble nacionalidad voy a trabajar a la embajada estadounidense, yo tengo que ingresar como ecuatoriana, como estadounidense. Esto significa que si es que tú a mí me haces en el control migratorio el registro como ecuatoriana, yo no puedo ejercer el trabajo que yo vaya a hacer dentro de la embajada. Entonces eso debería ser facultativo. O sea, solo permíteme un segundito. Entonces lo que nosotros decíamos, por ejemplo, para los temas, el tema de lo que le pasó a la jueza, por ejemplo. Ellos automáticamente, según este sentido, automáticamente te hacen constar a ti como ecuatoriana. Ella no puede aparecer como ecuatoriana. Lo mismo para el caso de militares. Si hayan nacido en el Ecuador, ellos no pueden aparecer como ecuatorianos. Más allá, inclusive para más tarde la aplicación de la ley en casos de extradición, en casos de delitos, en casos de cualquier otra subsecuente que haga. Por eso es importante tomar en cuenta eso, que la imposición de que a ti te registren como ecuatoriano, no, porque tú debes tener la facultad de escoger qué nacionalidad vas a ostentar en el momento en el que tú ingresas a un país. Entonces eso debería ser facultativo, es lo que nosotros estamos diciendo. Y adicionalmente con lo que habla Melania del tema del espíritu de la ley, tú sabes que el momento que primero el espíritu de la ley es una cuestión de interpretar la ley que no le compete al funcionario de migración. Entonces, si la ley orgánica no está suficientemente clara y el reglamento no establece estas diferencias, van a haber problemas más tarde. Esa es nuestra preocupación. Como redacten después, ya es asunto de los legisladores. Jimena, si me permite, por favor. En el caso de la doble nacionalidad, hay una equivocación, es la irrenunciabilidad de la nacionalidad de origen. No existe esa doble nacionalidad propiamente dicha. Le digo porque yo fui parte del que escribió esa ley, que firmó la ley de la doble nacionalidad. Es una irrenunciabilidad, que significa que la persona no pierde la ciudadanía ecuatoriana si haya cogido ciudadanías en otros países, y recupera el momento que arriba al Ecuador. Pero cuando ingresa el inmigración dice, ¿quiere entrar con pasaporte ecuatoriano o con pasaporte americano? Pero si entra con pasaporte americano, puede darte cierto periodo de tiempo. No existe una obligatoriedad, pero entendiendo que no existe una doble nacionalidad. Doble nacionalidad significa que yo soy americano y ecuatoriano, y todos los ecuatorianos que estamos aquí ahora somos americanos. Eso no existe. Entonces hay que entender eso. Es una irrenunciabilidad. Eso no puede renunciar, y por tal motivo el derecho que teníamos cuando nos hicimos ciudadanos americanos, hubiéramos perdido la ecuatoriana, ahora no necesitamos, porque es irrenunciable el momento que pisamos al Ecuador. Entonces yo creo que en esto no podemos sacar un derecho que peleamos por 30 años, una irrenunciabilidad, simplemente porque tal vez si me demoro, simplemente dice, este es mi pasaporte americano, y con eso ingresa. Eso es todo. Pero la ley, ahora, yo puedo renunciar. Es una cosa, pero una cosa es expresar que renuncio, otra cosa es que me quiten simplemente porque cogí otra nacionalidad. Estamos hablando de la irrenunciabilidad, y es lo que hay que entender. Simplemente al tema del ejercicio como estadounidense, suizo, ecuatoriano, mexicano, lo que sea. Melania, ¿tienes algo adicional que contar o avanzamos con esto ya? No se está viendo esto como lo que significa, es decir, el espíritu de la norma sí tiene mucha implicación, porque
deviene de qué es lo que en la evidencia se ha tomado en consideración para poder poner eso. Entonces, en efecto, podrán haber muchos casos, como bien han expresado, como el de la señora jueza, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que la legislación se hace para la generalidad y no para la excepcionalidad. Y en este escenario, la generalidad, en efecto, fue que en su momento lo que motivó esto fue que en su momento, y tenemos ahí asambleístas del exterior, como la asambleísta Dora Aguirre, por ejemplo, el asambleísta Esteban Melo, que vivieron ese problema con la doble nacionalidad de España cuando traían a sus hijos. Entonces, vuelvo y repito, hay dos estados o dos momentos. El hecho de que se le registre al momento de ingresar con la doble nacionalidad no significa y no tiene implicaciones en relación a que pierda o no lo otro. El ejemplo que ponía la persona que expuso, eso tiene que ver mucho también, es decir, si va a venir como un oficial diplomático, una representante diplomática a trabajar en la embajada, eso se regula por la Haya, es decir, ella viene con un pasaporte diplomático representando en efecto a Estados Unidos. Entonces ahí no habría conflicto de interés, no habría problema. El problema radica más bien para la gran mayoría de personas que cuando venían tenían un tratamiento como extranjeros siendo ecuatorianos. Ahora bien, si existe algún temor, por supuesto, comprensible dentro de la comunidad, tendríamos que ver de qué manera controlamos en la redacción, como ha manifestado, de tal manera que no se pueda entender discrecionalmente las implicaciones del artículo con respecto al conflicto que pueda haber entre ambas nacionalidades. Yo quiero hacer caer en cuenta que si se hace eso en la norma, es también para evitar y proteger a los ecuatorianos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de extradición, nosotros nos reservamos el derecho como país de no extraditar a un ecuatoriano. Eso es un mecanismo de protección. Si nosotros reconocemos a una persona que independientemente de que haya hecho todo el trámite formal, en fin, desde el momento que ingresa, le registramos ya como ecuatoriano, si mañana pasado un Estado coge y dice, ok, esta persona quiero que la extraditen porque está atentando a mi seguridad nacional, porque a mí se me pone que es parte de una red de terroristas, aunque no tenga las suficientes evidencias, nosotros podemos reservarnos el proteger a ese ecuatoriano. El espíritu entonces de la norma de efecto era garantizar y proteger a los ecuatorianos. Sin embargo, vuelvo y repito, tal vez la preocupación legítima pueda permearse con una mejor redacción del artículo y lo llevaremos a la mesa de discusión para evitar que haya una mala interpretación o interpretación discrecional del artículo. Ya. Vean, compañeros, este es el trabajo legislativo que nosotros realizamos en la comisión. Así como ven ustedes, son las mesas de debate en la Asamblea Nacional. Lo que aquí estamos viendo es un debate, hay diferentes puntos de vista, cosas que tienen que reconciliar. Creo que vamos a seguir avanzando con la exposición. Melanie está sistematizando todo para poder ir avanzando con los demás grupos. Lo último que comentábamos con los compañeros era... Hay algunas cosas que se relacionan. Yo sugeriría que hagamos una exposición, yo estoy tomando nota de todo, y que hagamos ustedes concluyan toda la exposición para luego tratar de ir haciendo las conclusiones y ahí abordar como ciertas respuestas que podamos dar y de pronto abrir el debate en los nudos críticos, que creo que es mejor para no, por el tema del tiempo. El último era, en el artículo 28 habíamos comentado que el numeral tercero, en lo que se refiere a quienes carezcan de documento de viaje vigente, expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, se refiere a los ciudadanos a la inadmisión de los extranjeros. Asimismo, creemos nosotros que también puede ser un problema de aplicación más tarde, porque no trata los temas de que, por ejemplo, el desplazamiento forzoso. O sea, aquí dice, ¿y por qué pensamos nosotros eso? Porque todos tenemos la experiencia de que los funcionarios de migración no es que están, digamos, tan ilustrados de lo que se refiere al espíritu de la norma. Entonces puede ser susceptible de que haya un problema cuando se trate de un desplazado que sale corriendo. ¿Cuál fue el artículo? El 28, numeral tercero.
que dice que sin documento de viaje no puede entrar. Sabemos que igual que hay casos excepcionales, pero considerando que es una norma orgánica, es probable que después haya un problema cuando se trate de algún desplazado, yo qué sé. Y eso, y nada más lo que queríamos nosotros es pedirte que cuando se haga cuando se trabaje en el reglamento, que consideramos que es la parte medular, la parte más importante, la que nosotros en realidad nos interesa, también se sociabilice, para nosotros estar al tanto de lo que en qué forma nos puede afectar. Nada más. Muchísimas gracias, Andrea, el representante del grupo número 2. El grupo número 3, por favor, el compañero ponente. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Solórzano y soy un miembro más de la comunidad migrante, como ustedes. Yo represento a todo un grupo de grandes personas que colaboraron para tratar de hacer de la mejor manera nuestra exposición. A nosotros como grupo 3 nos tocó tratar en el título del capítulo 4, ingreso y salida de personas y control permanente en el Ecuador. Creemos que estas normas no son tan interesantes para nuestro grupo y nos dedicamos al capítulo 5 y al capítulo 7, que es la comunidad ecuatoriana en el exterior y la comunidad retornada. Dentro de esto, el título 5 de la comunidad ecuatoriana en el exterior, habíamos visto el artículo 44, en donde dice el reconocimiento del migrante. Se reconoce como emigrante a toda persona ecuatoriana que cumpla una de las siguientes condiciones. Y entre las condiciones, había 4 condiciones para reconocer a un migrante. La segunda dice: cuando ha permanecido en el exterior por un plazo mayor de 3 años. En esto hemos abierto el debate entre todos los que conformamos esta mesa y como nos están pidiendo que hagamos una propuesta mejorada o una solución que podría ser incompartida en esta ley, pues nosotros hemos visto que los 3 años es mucho tiempo para ser considerado como inmigrante o una persona que ha salido del Ecuador. Entre todos los que conformamos la mesa, hemos decidido y hemos hecho una propuesta de que aquí se haga una enmienda y se ponga el plazo solamente de 1 año, ya que como ustedes comprenderán, a veces un migrante por estudios o por trabajo o por cualquier otra índole viene acá a este país o a cualquier país que él emigre y solamente le va a tocar estar 1 año o 2 años. Entonces, ¿en qué limbo de esta ley quedan ellos? Pero si hacemos solamente para 1 año, entonces ellos también ya caerían dentro de esta ley, de ser considerados como migrantes. Esta es una de las propuestas que tuvimos nosotros. Otro de los artículos que nosotros leímos es el artículo 48. Asistencia por privación de libertad. Se otorgará asistencia a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior por acusaciones, delitos, infracciones e incumplimientos de la ley, ya sean estas procesadas o condenadas. En este artículo nosotros hemos visto la necesidad de que se nos informe qué tipo de asistencia vamos a recibir, cómo vamos a ser asistidos, cómo van a ser asistidas las personas que ya están privadas de la libertad, esas personas que quizás cometieron un delito y por no tener un abogado fueron condenados. ¿De qué manera el consulado, la movilidad humana, la ley va a encargarse de ayudar a nuestros conciudadanos migrantes en este aspecto? También hemos visto el artículo 65. En el artículo 65 es del título 7, Comunidad Ecuatoriana Retornada. En este artículo igualmente habla de cómo darle el reconocimiento a las personas para ese tratamiento. Y también aquí
la ley en el artículo 1 dice haber permanecido o haber radicado más de 3 años en el exterior y estar en territorio nacional. También aquí queremos que la propuesta de toda la mesa es de que se hable y se diga que sea 1 año nada más, para ser reconocido como migrante retornado y como un migrante, que sea 1 año y 1 año para que esté aquí. Como vuelvo y repito, hay personas que vienen acá por trabajo, por educación, y ellos necesitan ser tomados en cuenta como migrantes. Ahora mismo el gobierno está dando becas, y puede hacer que ellos la licenciatura o el 4º nivel vengan a estudiar aquí y sea solo 2 años. Entonces ellos también necesitan ser considerados como migrantes para tener acceso a los beneficios de esta ley, el de movilidad humana. Otro punto que hemos tratado nosotros es que siempre estamos hablando en esta ley, como los vulnerables. Aquí hay personas migrantes que no son vulnerables, señores. También hay gente migrante que tienen fábricas, tienen un porvenir grandioso, han venido acá y han sabido sobresalir. Nosotros hablamos en la ley de ayudar solo a los que están vulnerables. En la ley también tenemos que hacer constar a los que no son vulnerables y que quieren poner una fábrica, un negocio, una institución en el Ecuador, para que ellos también den el fruto de su esfuerzo de aquí, que ellos puedan allá mantener sus trabajos, sus industrias, del trabajo, incluso a la propia gente ecuatoriana. Entonces en esta ley debe también haber incentivos, tasas de interés bajas para la inversión de migrantes ecuatorianos retornados al Ecuador, de trabajadores inmigrantes ecuatorianos que regresen a tratar de buscar un mejor porvenir en el Ecuador. Sí me gustaría que traten de ver de qué manera pueden hacer estos ajustes, estas proposiciones que tenemos de aquí, de la mesa del grupo, no son mías, es el trabajo de todos los que somos de la mesa. Y sí me gustaría llamarte un ratito acá, compañero Espinosa, que hay una proposición muy buena y muy loable que salió de la mesa. Él fue de la iniciativa y me gustaría que él mismo explique precisamente de qué manera queríamos hacer esto. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Espinosa y yo simplemente quería transmitirles una idea que salió de la mesa, que creo que todos estaban de acuerdo y creo que van a compartir muchos de ustedes. Nosotros aquí tenemos, primero, reforzar lo que nos acaba de manifestar el compañero. Dentro de este proceso, de este proyecto de ley, deberían tratar de incentivar más la ayuda cuando el migrante retorna al Ecuador. Ha habido muchos proyectos de ley, pero todos no han dado el fruto que se debería haber dado. Ha habido muchos inmigrantes que han retornado posterior a 1 o 2 años, han tenido que volver con la mayor fuerza a salir a buscar sus mejores días para sus familias. ¿Por qué? Por la falta de guía, por la falta de una institución real que pueda orientar, capacitar a todas esas personas que están tratando de regresar y poder crear sus industrias, salir adelante con sus familias, que no ha existido eso. Es muy complejo eso porque no existe una institución cuando uno regresa, le puedan dar un financiamiento económico, uno no puede ni siquiera comprar una casa ni un carro, nadie le conoce, nadie le da trabajo. Entonces esos aspectos que son tan simples para cuando uno se regresa no han sido todavía enfocados por el gobierno y que deberían hacerse. Una idea que se plasmó en la mesa también es, nosotros tenemos aquí el derecho al voto en el exterior y hay muchas veces que se ha tratado de, a través de ciertas movilizaciones, tratar de ir a registrar a todos los compañeros migrantes para que tengan y apliquen su derecho al voto. La idea es de que ya existe, se haga la registración o la inscripción al voto, sea obligatoria y el voto en el exterior sin voluntario. ¿Por qué digo esto? Porque
En el Ecuador es obligatorio, pero automáticamente solo se hace una transición de información del registro civil al Consejo Nacional Electoral. Y todas las personas ya están registradas. Igualmente, nosotros tenemos ya una base aquí, a través de Cancillería, a través de aduana. Todas las personas que salen o se acercan a todos los consulados ya están registrados aquí. Entonces, simplemente debería hacerse una transición de información. Igualmente en las IDs consulares, uno está actualizado inclusive hasta con la prueba de dirección. Entonces yo creo que de esa manera se evitaría mucho gasto infructuoso al gobierno y se tendría automáticamente a todos ya registrados y con las direcciones exactas, números de teléfono y todo lo que actualizado. Entonces yo creo que tal vez debería Jimena tratar de analizar eso, ver con las instituciones que ya tienen ese tipo de información, simplemente compartirlas y hacer realidad eso, que ayudaría mucho. Eso es lo que quería manifestarles. Gracias, compañeros. El compañero del grupo número 4, por favor. Sí. Yo tengo viviendo en este país más de 30 años. Sí. Sin embargo, yo estoy empadronada en Guayaquil. Yo estoy empadronada. Entonces, cuando yo voy al Ecuador, me preguntan a mí por mi certificado de votación, pero sin embargo no lo tengo porque yo no he estado en el país para votar. Entonces, de esa manera se podría evitar también esa discrepancia que hay en la información. Muchas gracias, compañero. El grupo número 4, por favor, la compañera que va a hacer la exposición. Buenas noches, mi nombre es trabajo titulado. Bueno, el tiempo fue muy corto, los temas tan interesantes. El mayor tiempo nos centramos en la parte de documentos de viaje y penalizaciones. Dentro de los documentos de viaje, vemos que el mayor problema que tenemos son los requisitos para las personas que no poseen documentación. Estas personas no tienen cédula ni pasaporte, y uno de los requisitos para renovar un pasaporte es el pasaporte anterior o su cédula. Entonces debería establecer mecanismos o procedimientos o coordinar con el registro civil otro procedimiento para reconocer a un ciudadano ecuatoriano. Porque, por ejemplo, tenemos muchos casos de personas que no tienen ningún documento, y solo nos dicen, nos llamamos así, mi cédula era esta. Consultamos al registro civil y dicen, el señor no posee ni ficha índice, ni dactilar, ni datos de afiliación, por lo tanto no podemos otorgarle un número de cédula. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿qué procedimiento, qué ayuda nos dan? No nos dan nada. Entonces aquí a discreción del señor cónsul, averiguando, viendo quién era la familia. En algunos casos hemos podido darle una identidad, un documento de viaje a la persona, pero si no existe procedimientos, no existen normas que permitan al registro civil romper esos esquemas, ¿no? Si no nos presenta la partida de nacimiento, no le damos la ficha índice, pero si no tiene nada, ¿a qué le damos? Entonces debe haber algo en la ley que obligue al registro civil a identificar a una persona, o facultar a los consulados a hacer un procedimiento que nos permite identificar a una persona. Por ejemplo, no sé si se desarrolla un sistema informático que permita a los consulados capturar las huellas y ellos ya pueden hacer algo. Nosotros no podemos leer las huellas o dar un uso acá y para leer las huellas digitales. Un mecanismo que nos permita ayudar a los compatriotas. Muchas veces estamos atados de manos porque no tenemos los medios, no podemos leer. El otro punto es que algunas personas dijeron, porque hay varios tipos de pasaporte, ¿no? Pasaporte ordinario, especial, diplomático. Entonces dicen, ¿por qué se llama ordinario? Nos tratan como ordinario. Entonces solicitan cambiar el nombre del pasaporte ordinario a regular o darle otro nombre para dicen para no sentirnos ordinarios. Entonces el cambio de nomenclatura al pasaporte que hoy se llama ordinario. Claro que sí. Como dice un compañero, mi compañero que aquí en el área de pasaportes, que ha tenido caso, dice, ¿por qué me da un ordinario? ¿Usted me trata como ordinario?
es cómo se siente la persona, cómo vino el estado de ánimo, que vino muchas personas lo tomamos a broma, pero es el estado de ánimo, cómo se siente, cómo está en este país. Entonces, la sugerencia es cambiarle el pasaporte ordinario a otro nombre, puede ser regular o mejor un consenso. La otra es la... Sí, en esta categorización desaparecen los pasaportes que actualmente se llaman especiales. O sea, sí hay una categorización como especiales, pero no están los que son ahora. Por ejemplo, los especiales se daban a los artistas, a los deportistas. En estas clasificaciones que tenemos aquí ahora en la ley, no existen, o sea, ¿dónde encajan estas personas? O, por ejemplo, uno de nuestros artistas, el señor Leonardo, me decía, ¿y ahora qué pasaporte me van a dar? Yo tenía un especial, ahora ya no soy, soy un ordinario. Entonces, ¿en qué categoría caen las personas? Como les digo, los deportistas, los artistas que no les presentan, y el pasaporte especial a veces les da una facilidad para obtener las visas y podernos representar en otras partes del mundo. Entonces ahí la incorporación o la revisión de esta categorización, ¿no? Sí, ahora, otro punto es la vigencia de los pasaportes. Esta nueva ley propone que la vigencia de los pasaportes sea de 10 años. Los miembros de la mesa consideramos que no debería ser 10 años, sino, o sea, debería ser 10 años para las personas mayores de 18 años. Porque la mayoría de personas vienen acá y le sacan a sus bebés recién nacidos el pasaporte. El pasaporte dura 10 años, al niño recién nacido de la foto no lo voy a reconocer ni a los 2 o 3 años. Entonces la fisonomía de los niños al menos cambia constantemente. Entonces nuestra propuesta es que sea a partir de los 18 años el pasaporte dure 10 años. Y en los casos también, por ejemplo, porque como decía mi compañero, nos casamos, todo lindo, le sacamos el pasaporte al niño y a los 5 años nos divorciamos. El que se quedó con el pasaporte puede sacárselo al niño. En este país no le piden permiso por favor, ¿no? Sí. No debería ser hasta los 25 años, nuestro rostro, 28 yo creo que deja de cambiar como de niño a adulto, como de 25 años para arriba. 18 todavía tiene la fisonomía de un niño. Sí, bueno, aquí como crecen. Pero esa es nuestra propuesta de no poner 10 años para todo. Nosotros de materia cultural y de experiencia que podemos tener desde hace muchos años, de la experiencia que podemos tener, nosotros hemos visto los cambios que se dan no en 10 años, en 3 años, en 5 años. Por ejemplo, cuando yo estuve en España, la gente que había llegado a España y tenía una fisonomía y luego esa persona tuvo que ir a trabajar en el campo y no tenía ningún parecido en 3 años o 4 años que estaba trabajando en el campo. Mucho peor si estamos hablando de los 0 años, desde un bebé que se saca un pasaporte hasta los 10 años. Eso se presta mucho para suplantación de identidad. Si nosotros como funcionarios consulares estamos sugiriendo eso, es por la experiencia consular que hemos tenido. Y como dice que ha pasado los 25, ya uno ya... Ahora en la parte de los salvoconductos, en la parte de los salvoconductos, en la nueva ley dice que tendrá una vigencia de 30 días. Sí, en la parte de salvoconductos la nueva ley propone 30 días para los salvoconductos. Los salvoconductos son pasaportes, documentos de viaje que se dan en casos excepcionales, por ejemplo, personas que están en extrema vulnerabilidad o las personas detenidas que no pueden acceder a un pasaporte, etc., ¿no? Entonces, estos salvoconductos tienen una vigencia de 30 días a partir de su emisión, pero han habido casos aquí en que nosotros les otorgamos un salvoconducto a una persona detenida, pero por los procesos que se llevan a cabo en inmigración y todo se demoran, entonces el salvoconducto se expiró. Hemos extendido por 30 días más, pero a veces allá tienen inconvenientes. Entonces
extenderle a unos 60 días la parte de saldo. No nos hemos demorado, bueno, no nosotros, no, en migración no se ha demorado, pero sí nos han pedido la renovación de 30 a 60, ¿sí? Entonces esa parte lo sabemos. Ahora, en la parte también creemos que es necesario incorporar un artículo que regule el número de pasaportes que puede tener una persona, porque hemos detectado casos que una persona un pasaporte dura 6 años y la persona en 3 años ya tenía 5 pasaportes. Entonces hoy, como se hace por la ley de documentos, que solo con una declaración juramentada yo digo lo perdí el pasaporte y yo debo otorgarme uno nuevo para identificarlo. Pero si ya se detecta de 3 o 4, no hay nada en la actualidad que nos impida otorgarle uno nuevo, con los mismos requisitos. Entonces no sé si ponemos aquí algún artículo, alguna restricción para que el ciudadano tenga más cuidado con su documento de viaje. Es un documento que lo identifica como ecuatoriano. Y hacer nuevos requisitos para que cada vez que se renove un nuevo pasaporte pedirle más cosas, para que tengan más cuidado. Cuiden su documento de viaje. O alzar el precio. Mi opinión personal es el tercero. O sea, si perdió uno, bien. Si le robaron 2, 3, el tercero ya ahí está algo pasando ahí. Podría del tercero. El tercero. No. Sí se da, no, automáticamente. Hoy el sistema, usted presenta su declaración juramentada, se desactiva el anterior y se le otorga el nuevo. Pero se detectó que una persona presentó sus 2 pasaportes en una embajada. Y los 2, uno lo declaró perdido y el otro. Eso en cuanto a la parte de los pasaportes. Ahora la parte de las legalizaciones y apostillas. Vemos, como consulado hemos experimentado en muchos requerimientos y vemos que le hacen pasar al usuario en el Ecuador una odisea con la parte de legalizaciones y apostillas. Ecuador es miembro de la Haya, entonces todos los documentos que quieran los ecuatorianos llevar de aquí para allá deben estar apostillados y los hacen fuera del consulado. Pero allá desconocen, o sea, se nota que desconocen qué es la apostilla o qué es la legalización, o si Ecuador es miembro no de la apostilla. Entonces, le van con un poder que hicieron de una teoría que está apostillado, van a presentar un juzgado, no les sirve, tiene que legalizarlo. Están invalidando la apostilla, el convenio de la Haya, o la legalización o la apostilla. Entonces ahí se debería dar una disposición o socializar la parte de legalizaciones de apostillas en las instituciones en el Ecuador. Hacen pasar mucho tiempo a los ecuatorianos de un lugar a otro, vienen acá y se enojan y dicen, no, es que me dijeron que usted tiene que legalizarme, no puedo legalizarla porque la anulo la apostilla. O es la legalización o es la apostilla. La apostilla es un sello que dice que el notario es verdadero, que ese documento vale en el Ecuador. Nosotros somos miembros del convenio de la Haya, Estados Unidos es del convenio de la Haya, entonces todos los documentos que usted lo realiza fuera del consulado y quiere que surtan efecto en el Ecuador, tiene que llevarlos apostillados, traducidos al español y apostillados, no le sirve. Usted lo hace aquí en el consulado, no necesita apostillarlo porque nosotros somos, ¿cómo se diría?, la parte notarial, ¿no? Debe haber una consideración o una disposición para no, sí, pero o sea, eso que se socialice allá, porque ahorita está la ley que dice legalización y apostilla, pero allá les siguen pidiendo. Ahora, en los siguientes puntos que nos tocó tratar es la parte de atención al ciudadano. En este punto puedo decir como testigo del cambio de este consulado. Yo estuve aquí en el 2006, luego llegó el consul López, puedo ser testigo del cambio que sufrió la atención consular.
como dijo el asambleísta, es bueno ponerlo en una ley para que no sea solo cuestión política, sino que todos los que vengan hagan el trabajo que tienen que hacer. O sea, hubo un cambio de 360, si no es más. Muchas personas han de haber venido aquí por el año antes del 2007-2008, ahora han venido nuevamente al consulado, entonces es bueno todo lo que se ha puesto por parte de atención al ciudadano. Sin embargo, se requiere, porque dicen, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? Todo es presupuesto. Entonces, debe haber aquí un compromiso que pongan, que esté en la ley, que debe haber un presupuesto exclusivo para la atención a los ciudadanos. Sin presupuesto, lamentablemente, aquí todo es plata. El país tiene plata, para ayudarles plata. No solo se necesita la buena voluntad, lastimosamente, voluntad es lo que más tenemos. Sin embargo, el dinero también es un factor muy importante. Entonces, en toda la parte de atención a los ciudadanos, es necesario reglamentar y poner que se requiere de un presupuesto para este y para todos los consulados, para todas las partes que tenemos por parte de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ese ya es el tema. El consulado virtual lo manejan desde Ecuador, no lo manejamos nosotros. Entonces, allá también enterarse de los procesos que se llevan en Ecuador. Cada país es diferente, cada situación es diferente, pero ese tema lo manejan acá. Mientras podemos ayudarles, estamos acá, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo creo que hemos tenido aportes súper válidos. Vamos, yo no sé si es que existen, si es que ustedes quieren, son 10 y 10. Yo no sé si ustedes quieren que abramos unas 5 intervenciones más o procedemos a las conclusiones. Ustedes deciden. Conclusiones. No lo dije yo y Kiko, no es que no quiera que hable. Yo tengo algo que agregar a la ley, o sea, que nos va a beneficiar. Podríamos, solo a Kiko, para que no se ponga bravo, y además porque de verdad ha leído la ley. Además porque creo que estás muy motivado y eso es... Muchísimas gracias. Esta vez, contrario a esto, bueno, depende de lo que me da. Pero la primera parte que yo quisiera socializar es que la ley debe ser separada, ¿verdad? Que se ponga en dos grupos. La ley para los inmigrantes ecuatorianos, como te comenté hace un momento, que debe estar en un grupo de leyes, y la ley para los inmigrantes que van al Ecuador o del Ecuador extranjeros debe estar en otro lado, para poder entender mejor. Yo pienso que eso se debe cambiar y ponerla todos juntos para tener un mejor entendimiento de la ley. Aquí, respecto al artículo 24 que estaba diciendo la señora Maldonado, ¿verdad? Que dice así: las personas que regresen al territorio nacional con documento de viaje extranjero y en el mismo conste como lugar de nacimiento el Ecuador. Entonces, si ya consta como lugar de nacimiento el Ecuador, nosotros ya somos ecuatorianos, o sea, no hay que registrarnos en ninguna parte, no hay que hacer nada. Ahora, lo que sí yo quisiera que se agregue ese artículo es esta parte. Debe ser registrado, el mismo conste como lugar de nacimiento del Ecuador y que reside en el extranjero. No será necesario presentar cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano a su retorno a su país de residencia. ¿Por qué te digo yo? Porque muchos ecuatorianos pasamos tremendos problemas cuando vamos al Ecuador por 3-4 días, como me pasó a mí, que fui al velorio de un tío mío muy querido. Estuve 3 días cuando me dijo su cédula, perdón, su pasaporte ecuatoriano, no tengo, no puede viajar. ¿Y por qué? Pues él dice que soy ecuatoriano. No señor, se regresa a sacar la cédula. Está equivocado, hermano. Entonces, yo pienso que eso debe estar incluido en la ley, que si usted va, ¿verdad? Obviamente por 3-4 días, qué sé yo, y ahí dice que usted es ecuatoriano, no necesita otro documento porque ya está diciendo en el pasaporte que usted es ecuatoriano. No hay otro documento, especialmente para los que vamos 3-4 días, como muchos nosotros vamos por emergencia al Ecuador, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se debería agregar en ese artículo ese pedacito que nos va a beneficiar a todos en general, para que no tengamos ese problema. Otra cosita más, yo estaba de acuerdo, aquí está la ley de la ley, lo que el compañero decía un año, yo había apuntado, está perfecto. Aquí tengo otra. En el artículo 46, literal 11, dice: las y los ecuatorianos que se encuentran en el exterior por motivos de turismo, de vacaciones y presenten inesperadamente condiciones de vulnerabilidad recibirán el respectivo apoyo del Estado ecuatoriano. Se debería agregar ahí para su retorno al Ecuador, porque no va a pedir que le pague, ¿verdad?, todo el menaje de casa, ¿no?
para su retorno al Ecuador. O sea, en otras palabras, si yo me voy de turismo, qué sé yo, es el 46, literal 11. Si una persona va a China y le pasa una desgracia, pues que el gobierno se acerque, pues y el gobierno le facilite su retorno al Ecuador, obviamente pagando el pasaje. Sería bueno que se agregue eso para su retorno al Ecuador, para que quede escrito como una ley y sea beneficioso para los ecuatorianos. Y la otra parte que yo les quería comentar, y aquí también es muy importante, esta es, creo, el artículo 159, literal 7, que se refiere a los consulados, y aquí mi amigo Jorge López no va a hablar mal de usted tampoco hoy día. Dice, comunicar a los interesados de las decisiones judiciales o extrajudiciales que favorezcan o afecten intereses de los ecuatorianos en el exterior. Les voy a hacer una sugerencia. Aquí se debe incluir que toda persona que vaya a hacer un documento legal en el consulado tiene que ser asesorado por un abogado. Le explico por qué. Nosotros tenemos un negocio, ¿verdad?, que es de apostillas y cosas legales, y llegan muchísimos ecuatorianos diciendo que han ido a sacar un poder aquí en el consulado y han dado todo, porque nadie les explicó que podían perder todo en el Ecuador, y eso no está bien, porque nosotros solamente, ellos vienen, hagan el poder, usted le firme y le entrega. Eso se debe incluir, que antes de entregar un poder, esa persona se debe sentar con un abogado. Tenemos abogados aquí en los consulados, como usted me lo dijo, está el abogado Maldonado, está el abogado, el cónsul. Entonces, se debería incluir que una persona que va a hacer un poder le pregunte, ¿para qué? ¿Qué va a hacer usted? Un poder general son las consecuencias, usted se puede quedar sin nada en el Ecuador, lo pueden dejar en la calle, ¿está seguro de eso? Entonces, en ese momento se le otorga el poder para que la persona lo envíe al Ecuador. Entonces, yo pienso que esto debe estar incluido como ley para que la persona se asesore en el consulado o le pregunte o alguien le diga, ¿verdad? Buena idea. En el consulado me dijeron que haga un poder general. Entonces yo digo, pero te explicaron que es un poder general. Dice, no, me dijeron que eso es lo que yo no estaba en el Ecuador. Entonces en ese momento yo le explico que es un poder general. No hay esa asesoría. Entonces aquí tengo el artículo 7, bueno, es 169, literal 7, dice comunicar a los interesados de las decisiones judiciales o extrajudiciales que favorezcan o afecten intereses de los ecuatorianos en el exterior o en el Ecuador, ¿verdad? Aquí está, bueno. Gracias, compañero, mi aporte es breve, pero muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Quieren aportes sobre la ley? Y ahora, Dios mío, ya todos quieren irse. ¿Qué voy a hacer? A ver, compañeros, vean. Hay 3 compañeros que quieren intervenir. El compañero Cónsul Luis, el compañero... A ver, acá el otro Cónsul también. ¿Qué hacemos? Déjale que se defienda. Bueno, rapidito, solamente para aclarar. Sí, damos la asesoría legal importante y sí les explicamos. Ahora, lastimosamente, muchos de nuestros hermanos ecuatorianos a veces no lo entienden bien o lo interpretan a su manera. Pero te aseguro que desde que yo estoy en el 2007, siempre se le explica a una persona que es un poder general, que es prácticamente como se debe el alma al diablo, ¿no? Le está vendiendo todo, y todo es todo, desde comprar, vender, divorciarte, hacer préstamos, sacar tu dinero del banco, absolutamente todo. Lastimosamente, nuestros hermanos ecuatorianos a veces quieren hacer lo que les da la gana y ya cuando han hecho algo mal dicen no me dijeron, no me explicaron. Pero te puedo asegurar, y en esto puedo meter mi mano en el fuego y me las puedo quemar si quiero, que absolutamente a todas las personas se le indica para qué es un poder general, y eso te lo puedo dar firmado en piedra, que me llegan a decir a mí que no. Eso nada más para que sea, no únicamente entiendo que tal vez no lo entendió bien, o tal vez una persona azul. Hay casos y casos, ¿no? También hay que tener a veces, hay detalles, estimados compañeros, que a veces las personas vienen frustradas, vienen molestas, vienen enojadas, vienen estresadas y vienen preocupadas, y a veces no entienden lo que se les está explicando. A veces vienen tan preocupadas por enviar el poder, vienen tan preocupadas porque quieren enviar el dinero a Ecuador, vienen tan preocupadas porque su mamá está enferma, vienen tan preocupadas porque su hijo está enfermo. Entonces a veces están bloqueados mentalmente, ¿no? Entonces esos son detalles. Sí. Para entender la asesoría legal que le están dando las personas que trabajan en el consulado, creo que fuera algo muy bueno un papel escrito, que la persona firme el papel, que entendió lo que leyó
todas las personas serán para que lean. Hay detalles técnicos. Muchas personas, lastimosamente, no pueden leer o entran en estado de shock y no pueden saber lo que están leyendo. Todas esas cosas las prevenimos. Tengo 8 años aquí y sé las falencias, ¿no? Con todo respeto. Lastimosamente, en el tratar del día a día, insisto, muchos de nuestros hermanos ecuatorianos se bloquean mentalmente, vienen muy estresadas, vienen muy preocupadas por todo. Y a veces no entienden las cosas, pero tengan la seguridad que sí se les explica, insisto, y meto mis manos en el fuego por cualquiera de mis funcionarios consulares, de que sí se les explicó que es un poder general. Nada más eso para aclarar. Muchas gracias. Yo solo quisiera contar sobre la Casa Ecuatoriana. Con la Casa Ecuatoriana hubo todo un proyecto de emprendimiento, todo un proyecto de socialización con la comunidad, y eso se está desvaneciendo poco a poco. Con ese proyecto hubieron muchísimas cosas, y yo creo que todos los que conocimos lo que es la Casa Ecuatoriana, pues se ha visto beneficios muy buenos de eso. Entonces sería interesante de que se pueda ser parte otra vez o se reactive la Casa Ecuatoriana como ente, porque me imagino que como ente también viene con presupuestos, y la compañera decía, sin presupuestos en realidad no se puede hacer nada. Entonces, tomar en cuenta eso. Perdón que me meto otra vez, porque, bueno, referente a la Casa Ecuatoriana. La Casa Ecuatoriana forma parte de la ex-CENAMI. La ex-CENAMI fue absorbida por el Viceministerio de Movilidad Humana. Todas las competencias que eran de la Casa Ecuatoriana o de la ex-CENAMI, nosotros, el Viceministerio de Movilidad Humana, la asumimos y tomamos el control total. Tal es así que todos los proyectos, excepto uno nada más, que tenía la Casa Ecuatoriana, se ha seguido manteniendo. Y todos los programas, todos los productos, todos los proyectos lo hemos mantenido y hemos duplicado el número de cosas y de actividades y de proyectos a favor de la comunidad, cursos de capacitación. Y te digo solamente, la única cosa que no hemos mantenido de la Casa Ecuatoriana es el plan Cuncayo. Eso sí, le quedamos debiendo a la comunidad. Pero de ahí, casi todo, en un 90%, y aumentamos capacitaciones para todos los hermanos ecuatorianos. Ahora sí es verdad, hay que poner un presupuesto para ayuda a las personas que están en el exterior, un presupuesto exclusivamente y que se indique para cuánto los rubros. Eso sí, comparto totalmente. Pero, insisto, todas las actividades que eran de la Casa Ecuatoriana, que eran de la CENAMI, fueron asumidas en su totalidad en las competencias por el Viceministerio de Movilidad Humana. Solo hay un producto que no está todavía organizado y analizado, que era lo que se conocía como el plan Cuncayo. Lo demás, todo lo hacemos, absolutamente todo, y hacemos más cosas de las que podía haber hecho la CENAMI en su momento. Muy bien. Seguimos trabajando en esto. Muy bien. Luis, por favor. Una aclaración sobre el tema de los poderes. Bueno, complementando las palabras del señor cónsul general, acá sí procuramos dar al usuario toda la información, todos los elementos y aún las implicaciones del poder que ellos hacen. De hecho, respecto a poderes generales, eso es lo que se explica al usuario, de que el poder general abarca todo, de que está hipotéticamente vendiendo su vida a la persona que le da el poder, y que por lo tanto se debe tener presente que sea una persona de su exclusiva confianza, primera cosa. Segundo, en los poderes especiales se les pide que sean realmente buenos amigos de Radio Latino 2. Hasta aquí llegó nuestra transmisión con la intervención del vicecónsul. Hasta ahí en el enunciado del nos poder, despedimos y será hasta posible una próxima oportunidad. Latino 2, radio, prensa y de televisión al servicio de la comunidad ecuatoriana.